Buenas tardes, ¿cómo están? La clase de hoy tendría que haber sido en la cocina, porque vamos a volver a hablar de esto de las fórmulas, las recetas con las cuales leemos la Biblia. Pero la cocina está ocupada. Así que vamos a ver el camino que hemos hecho hasta ahora. Nosotros hasta ahora nos metimos en profundizar los métodos de exégesis. Hemos trabajado solo dos, el método narrativo y el método histórico crítico. Algunas cosas de eso para ustedes habrán sido más novedosas, otras las habrán podido enganchar con temas que ya vieron. Hay muchos más métodos de exégesis, de hecho el documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia presenta muchos métodos diversos. Con estos dos, método narrativo y método histórico crítico, nosotros tenemos bastante. ¿Por qué la comparación con el recetario? Porque cada método nos da procedimientos, herramientas, preguntas, tips de cocina, si quieren ustedes, para entrar en un texto y encontrarle el sentido. Hoy vamos a hacer un paso ya más, que es entrar en algunos métodos de hermenéutica o de acercamiento contextual. Recordemos la diferencia: la exégesis tiene que ver con el estudio objetivo, la hermenéutica tiene que ver con el punto de vista de la persona que mira. Recordemos el viejo ejemplo que tenemos en otro video. Cuando Juan Bautista dice: el que tenga dos túnicas que dé una, lo puedo analizar desde lo literario, es un imperativo, pone una condición. Lo puedo analizar desde lo histórico, usa el género literario de la exhortación profética, pero ciertamente cuando aplico la exégesis el texto es claro. Después viene el momento de la hermenéutica, que es leer desde mi situación particular. Para mí, que tengo unas cuantas túnicas, hoy me puse otra distinta para que vean que es cierto, el texto es un tirón de orejas. Para el pobre que no tiene ninguna, es una buena noticia. Si hace falta repasar esto, van al video que está filmado en la cocina y ahí tenemos entonces lo que es la exégesis y la hermenéutica. Por supuesto que una hermenéutica o acercamiento conceptual o mensaje o actualización, los montones de nombres que tiene, debe estar fundamentada en una exégesis. Debe estar fundamentada en una lectura del texto, porque si no agarro y digo cualquier cosa. Hoy vamos a ver uno de los métodos de hermenéutica que está presentado aquí en el documento como acercamiento contextual, que es el método liberacionista o la lectura desde los pobres. Como se imaginan ya por el nombre, está emparentado con varios principios de la teología de la liberación, que surgió en América Latina entre las décadas del 60 y del 70, y el punto de vista particular que adopta esta hermenéutica es la situación del pobre. En el ejemplo de Juan Bautista sería leer el texto desde aquel que no tiene ninguna túnica. Los principios que adopta el método los pueden leer en el documento, solamente tomo dos puntitos. Dios está presente en la historia de su pueblo para salvarlo. Es el Dios de los pobres que no puede tolerar la opresión ni la injusticia. Dado que la liberación de los oprimidos es un proceso colectivo, la comunidad de los pobres es el mejor destinatario para recibir la Biblia como palabra de liberación. Además, puesto que los textos bíblicos han sido escritos para las comunidades, es a estas comunidades a quienes es confiada en primer lugar la lectura de la Biblia. Estos son algunos de los principios con los cuales trabaja, y como toda hermenéutica tiene que apoyarse en una buena exégesis, cuando el método liberacionista lee el texto, apoyándose en lo narrativo, apoyándose mucho en lo histórico, hace una lectura que se llama la lectura por los cuatro lados, que de eso les pongo un apunte. ¿Por qué por los cuatro lados? Porque buscamos mirar la realidad desde cuatro aspectos: lo económico, lo ideológico, lo político y lo social. Ciertamente que estos cuatro aspectos, lo político, lo económico, lo ideológico, lo social,
están profundamente ligados, pero hacemos un análisis, hacemos una disección para poder mirar un poco mejor esa realidad. Volvamos al ejemplo de la parábola del buen samaritano, como la llamamos, y uso mucho ese texto porque, como bien señalaron algunos de ustedes, siendo que es un texto que conocemos tanto, cuando aplicamos el método narrativo alguien preguntó, ¿y cómo esto por qué este aspecto nunca lo ponemos de relieve? ¿Por qué nunca hablamos de los ladrones? Bueno, aplicar el método narrativo nos permitió descubrir otras cosas. ¿Qué pasa ahora si yo leo la parábola aplicando algunos de estos principios del método liberacionista? Si pienso a los personajes de la parábola desde estos 4 lados de la realidad y pienso históricamente, desde lo económico, desde lo social, desde lo ideológico, desde lo político. Desde lo ideológico es la lectura que la mayoría de nosotros conoce. El samaritano era un ser despreciado por los judíos, era considerado hereje. En sociedades religiosas como era la de Jesús, lo ideológico y lo religioso van de la mano, de modo que la respuesta llega de quien menos se esperaría. Lo ideológico lo tenemos bastante trabajado, lo social también, porque en este caso va junto, ¿no? El enfrentamiento entre samaritanos y judíos. Pero miremos si nos detenemos un cachito en lo económico, en el tema de los recursos, de los bienes. ¿Quién tiene recursos? ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se distribuyen? ¿Quién los acapara? ¿Qué es lo que pasa con la realidad económica? Allí tenemos en primer lugar a un hombre totalmente indefinido, no sabemos de qué pueblo es, no sabemos qué es lo que está haciendo, no sabemos si es rico o pobre, pero tenemos a un hombre que está haciendo su camino y los ladrones lo despojan de lo que lleva, lo golpean y lo dejan tirado al borde del camino. Aunque sea que lo único que llevaba era la ropa que llevaba puesta, este es un hombre que no aparece como pobre al comienzo del relato, sino que en un momento, y por obra de los ladrones, queda empobrecido. Pasan el sacerdote y el levita que pertenecen al ámbito del templo. No son millonarios. Sacerdotes y levitas no eran millonarios. De hecho, los levitas bastantes pocos bienes tenían. Pero lo que tenían les venía de su función religiosa. Lo que tenían les venía del templo. De manera tal que, fuera mucho o fuera poco, estos dos funcionarios del templo poseen bienes económicos que les llegan justamente a través de la administración del templo. Y acá es donde la vez pasada yo les decía que miraran más de cerca la cuestión del aceite y el vino. El aceite y el vino se usan en los sacrificios, sacerdote y levita los manipulan todo el tiempo. Vamos al samaritano. No sabemos si es millonario. Es un hombre que va en su cabalgadura, probablemente un burro. Sería como ir en el auto. Sabemos que tiene alguna ropa o alguna túnica o algún trapo con el cual hace las vendas. Llevaba aceite y vino, tal vez porque su viaje iba a ser un viaje un poco largo, entonces necesitaba llevar esto, o simplemente porque son las cosas cotidianas las cuales uno tiene. Usa su propia cabalgadura para llevar al hombre golpeado. Esto nunca lo pensamos, o en general yo no escucho que se reflexione, pero esto es un recurso económico puesto al servicio de, como tanta gente hoy en día que como puede moverse está poniendo su coche, lleva los alimentos a los comedores y demás. Me adelanté a la hermenéutica. Paga al posadero, saca 2 denarios. No es una gran fortuna. Un denario era el jornal de un día de trabajo. Pero hay que estar dispuesto a dar 2 días de trabajo por un desconocido golpeado al que no conoces. Y le dice al posadero, y si gastás de más, te lo pagaré a mi vuelta. Todas las acciones que hace el samaritano, salvo la de tener compasión, que es una acción interna, pasan por los recursos económicos. Y esos recursos económicos son los que revierten la situación provocada por los ladrones. Si lo leemos desde el punto de vista económico, si lo leemos desde la situación del hombre empobrecido,
El texto también nos está hablando de un modo de amor al prójimo que pasa muy en concreto por poner lo que uno tiene. Y dos personajes que pertenecían al ámbito del templo y que aunque no fueran millonarios, los recursos los tenían, dieron un rodeo y siguieron su camino. Algo similar pasa desde el punto de vista social. Con el prestigio que significaba en aquella época ser sacerdote, en aquella sociedad que era una sociedad religiosa, ir y decirle al posadero, cuidame este hombre, obviamente tiene un peso si te lo dice un sacerdote, que no es el mismo peso que si te lo dice un samaritano. Ahí tenemos una lectura por los cuatro lados. Algo más podemos hacer desde el punto de vista narrativo. Si ustedes tratan de imaginar esta parábola como si fuera una representación acá en el celular, o una película en la computadora, en Netflix, o un programa en la tele. Si nosotros nos planteamos quién es el personaje que está todo el tiempo en la pantalla, piénsenlo, ¿quién es el personaje que durante todo el relato está en la pantalla? Es el hombre, porque el relato empieza con él. Y es el hombre empobrecido, golpeado, excluido, dejado al margen. San Pablo VI definió a los pobres como aquellos que han sido dejados al costado del camino de la vida. Y no nos tendría que llamar la atención pensar que Jesús, que es el que está contando la parábola, nos pone todo el tiempo delante de los ojos a ese hombre. Otra vez, si yo leo este texto, yo, Gloria, para mí el texto es un tirón de orejas. No seré millonaria, pero puedo poner mis dos monedas. Para el empobrecido, para el que quedó golpeado, para el que dejaron afuera, el texto es buena noticia, porque Jesús está diciendo que este accionar que incluye también mete la mano en el bolsillo y pone dos monedas, en el diálogo que precede y que concluye, dice Jesús que esta es la clave para la vida eterna, que los bienes que compartiremos en el cielo, en la beatitud, no están desligados de lo que hacemos con estos bienes acá en la tierra. Eso es tirón de orejas para mí y es buena noticia para el pobre. Es un análisis muy rapidito que hago, pero para que veamos cómo el aplicar una hermenéutica nos ayuda a hacernos nuevas preguntas y a desplegar nuevos sentidos. Las hermenéuticas o acercamientos contextuales, como son interpretaciones desde un punto de vista particular, así lo dice clarito la Iglesia, desde un punto de vista particular, tal vez no estemos siempre de acuerdo. Si alguien piensa que este mundo es el mejor de los mundos y que todos los que son pobres porque quieren y que no hay ladrones que golpeen, que despojen y que dejen a la gente fuera del camino, bueno, no podrá coincidir con esta hermenéutica. La hermenéutica es la mirada subjetiva desde un punto de vista, que no es lo mismo que hacer que le hago decir a la Biblia lo que yo quiero. Es estudio el texto y lo leo desde una realidad concreta. En el apunte de hoy yo les acerco un párrafo de uno de los mayores exponentes de esta lectura liberacionista, que es Carlos Mesters. En el apunte lo encuentran el nombre, es un belga que ha vivido toda su vida en Brasil, leyendo la Biblia en comunidades de base. Les acerco un parrafito de uno de los muchos libros de él, con una lectura hermenéutica, contextual, de uno de los 10 mandamientos y una pequeña, muy pequeña consigna de trabajito, como siempre, como todas las semanas, cuando completan y me mandan esa pequeña consigna del trabajito, les queda el presente y ya pronto vamos pensando cómo vamos a ir haciendo una síntesis de esta primera parte de los métodos de exégesis y de hermenéutica. Ahora vamos al apunte.